lo que nosotros tenemos que poner orden. Esa entrada de ciudadanos haitianos principalmente a la República Dominicana de manera desmedida, que ocupa que el 38% de nuestro presupuesto de salud, eso es inaceptable. Samuel Sena es un joven de 37 años hoy que se crió en Arroyo Hondo, específicamente en esas afueras de la ciudad, donde pude, a diferencia de los niños y jóvenes de hoy, desarrollarme libremente en los montes de la ciudad, cerca del río Isabela, cuando en el río Isabela se podía esquiar, se podía bañar, con muchos amiguitos de una misma generación, cuando se nos permitía montar bicicleta, kilómetros van y kilómetros vienen. Hijo de Rafael Sena y de Xiomara, levantado en valores cristianos desde antes desde la barriga. Estudié en el mismo sector de Arroyo Hondo, en el Colegio Cristiano Logos, donde cursé desde el preprimario hasta el cuarto de bachillerato y donde también me desarrollé bastante en la comunidad. Luego estudié en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, aquí en la Pucamaima, estudié Derecho, donde también hice mucha vida universitaria, desde el Comité de Estudiantes de Derecho hasta la creación, y fui fundador del Club de Ideas Políticas de la Pucamaima. Y si comienzo a hacerle los cuentos de esa época, hasta calié del Monseñor en ese momento. Soy el del medio de tres, está Giré, yo soy el del medio, y está Carlos, que es médico. Hicieron su esfuerzo para que nosotros pudiéramos vivir en muy buenas condiciones y estudiar también. Si hay algo que yo creo que nuestros padres nos han legado a nosotros, ha sido una buena educación, esforzarse por darnos una buena educación académica, pero sobre todo en valores. Yo creo que a temprana edad no. Yo era un muchacho bien inquieto, tremendo. Mis padres todavía se están enterando de cosas que sucedían en mi infancia. Por ejemplo, tenía un vecino, bueno, él está vivo, pero ya yo no vivo ahí, pero que lo he considerado toda la vida como un tío, que es tío Tony Padrón, saludo donde esté. Y recientemente mis padres se han enterado de que cuando ellos no me prestaban los vehículos porque yo quería salir, yo iba donde tío Tony y me llevaba uno de sus vehículos y yo andaba. Y te digo que hace 2 semanas que mis padres se enteraron de esas hazañas que yo hacía. Pero vincularlo a lo que es el Samuel Sena de hoy, yo te pudiera decir que gracias a la influencia principalmente de mi padre y de 2 tíos, uno que ya partió hacia el cielo, que es Luis Sena, y Carlos Pimentel, muy vinculados a los temas de ONGs, yo desde temprana edad conocí muchos de los proyectos y programas que hacen organizaciones sin fines de lucro nacionales y extranjeras alrededor del país entero, principalmente San Pedro de Macorís, en el área de los Bateyes. Pero junto a otros amigos, nosotros fundamos organizaciones a muy temprana edad, como lo fue Acción Juvenil. Y desde ese momento yo siempre supe que algo, o se me inculcó que algo uno tiene que dejarle a su sociedad, que no simplemente tiene que ser generar riqueza, que no está mal, por el contrario, está muy bien, pero que desde donde nosotros estemos, siempre tenemos que aportarle algo a nuestra sociedad, que es en la que vivimos. Y te puedo decir que 17, 18 años ya yo le quitaba la oficina a uno de mis tíos o a mi papá para nosotros hacer grupo de jóvenes y decir, bueno, vamos a trabajar con el tema del tránsito, a concientizar sobre el tema del tránsito. Y por ahí en Facebook hay muchísimas fotos de campañas que nosotros hacíamos, incluso con Ahmed, que invitamos a Ahmed y que nos apoyó en ese momento, y estuvimos en las calles, en las principales avenidas, concientizando a la sociedad dominicana en cuanto a algunos temas muy importantes. Y eso, en el trayecto, en el tiempo, siempre fue de la mano conmigo, y hoy por hoy, bueno, ya el cuento está contado.
Mira, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, mejor conocido por sus siglas como CODES, es una organización de la sociedad civil en el que confluyen empresas grandes, medianas, pequeñas, diferentes ONGs, o sea, asociaciones sin fines de lucro, tanto nacionales como extranjeras, y ciudadanos independientes con un objetivo en común, el de formular, crear, diseñar, financiar y ejecutar proyectos de desarrollo en República Dominicana. Muchas veces eso es demasiado amplio o se entiende muy amplio, pero en palabras más llanas es una organización en la que esos tres elementos se sientan y definen en diferentes ejes como lo son educación, salud, fortalecimiento democrático e institucional, el tema de desarrollo sostenible y medio ambiente, el tema emprendimiento, seguridad social, el tema agrícola, una serie de ejes que tenemos como institución y en los que nosotros podemos crear algún proyecto, financiarlo y ponerlo en ejecución en República Dominicana. Se tiene un lema interno dentro del CODES y es que no todo se le deja al gobierno. El empresariado, el gobierno y la sociedad civil, cada uno tiene un rol que jugar dentro del ejercicio del fomento del desarrollo de una determinada sociedad, y en este caso la sociedad dominicana. Y en virtud de esto, el CODES ha sido creado para eso mismo. Y desde el año 2019 venimos aportando principalmente, o lo que se ha podido ver, nuestro currículum institucional, principalmente en los temas de fortalecimiento democrático e institucional, en los temas de desarrollo sostenible y medio ambiente y en los temas de seguridad social. Estamos muy vinculados a ese tema. El CODES actualmente está compuesto por aproximadamente 256 miembros dentro de empresas, ONGs y ciudadanos independientes, y tiene importantes proyectos en materia medioambiental y ocupa espacios institucionales como es el Consejo Económico y Social desde el año 2020, y también tenemos un asiento en el Consejo Nacional de la Seguridad Social desde este año 2025. Mucha gente capacitada, la estructura interna funciona de la manera siguiente: tenemos miembros y esos miembros a la hora de llenar sus formularios deciden a qué comité quieren participar. Hay un comité por eje, por lo tanto tenemos una diversidad de sectores con una diversidad de miembros que están aportando ideas continuamente. Nosotros no solo nos circunscribimos al tema de la seguridad vial, sino al enfoque de tránsito en sentido general. ¿Por qué? Porque el tránsito es uno de los flagelos que está afectando principalmente al Gran Santo Domingo. Tú te puedes dar cuenta que a la hora de, si tú estás en el polígono central de la ciudad, en hora pico, para tú atravesar 3 esquinas pudiera tomar hasta 40 minutos. ¿Qué está sucediendo con eso? Que la gente pierde tiempo, recursos, pero al mismo tiempo está perdiendo tiempo de calidad. Los municipios que bordean el Distrito Nacional, entiéndase, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte, se han constituido en ciudades dormitorio, donde las personas pasan largos tapones para entrar a la ciudad a trabajar o a estudiar, y en las tardes vuelven y pasan lo mismo para llegar a sus hogares, dormir y repetir la historia todos los días. Eso les ha impedido a la persona vivir, desarrollarse libremente, poder dedicarle tiempo a sus hijos, en una sociedad donde cada día más nosotros hablamos de los valores perdidos. Pero ¿cómo no se van a perder los valores si ya tú no tienes tiempo en una economía tan competitiva y ya tú no tienes tiempo ni de criar a tus hijos? Entonces, una de las propuestas que ha hecho el CODES desde hace unos años fue una propuesta de ley, una iniciativa legislativa que le hemos llamado deslocalización de inversión, para atraer a esos grandes empresarios. Primero se identificaron cuáles eran las razones principales por las cuales las personas entran al Distrito Nacional a trabajar y a estudiar. Tengo entendido que más del 40% de los estudiantes de la UAS provienen de la provincia de Santo Domingo, y el 80% de las personas que entran vienen a trabajar. Entonces nosotros nos pusimos a pensar, si empresas e industrias que están localizadas en el Distrito Nacional se trasladaran hacia zonas industriales especializadas, quizás en la zona de la circunvalación de Santo Domingo, donde hay terreno de sobra, donde esas empresas, si se trasladaran hacia allá, pudieran
recibir los beneficios de estar en la misma circunvalación, los beneficios logísticos, la cercanía de los puertos y los aeropuertos, y que esos terrenos también pudieran ser cedidos de alguna manera o transados con el gobierno a tales fines, y que esas edificaciones que ellos dejan en el Distrito Nacional pudieran ser utilizadas para la construcción de parqueos, muy necesarios actualmente, para la construcción de viviendas y así paliar el déficit habitacional que hoy existe en República Dominicana, principalmente en las grandes ciudades, o parques. Entonces nosotros comenzamos, la elaboramos, preparamos el proyecto de ley y la hemos entregado a algunos legisladores amigos del CODES, pero también lo hemos consensuado, se la presentamos al presidente de la República, al ministro de Industria, Comercio y MIPYME, Ito Bisonó. Todos han estado de acuerdo, pero también tocamos puertas con el empresariado. Te voy a poner dos ejemplos puntuales. Mejía Alcalá, una empresa que está colocada en el centro del ensanche La Fe, donde tiene movimiento amplio de vehículos pesados, de patanas. Frente a frente a las oficinas de Mejía Alcalá hay una escuela, frente. Entonces, ¿tú crees que ellos no se habían querido trasladar ese tiempo? Tienen inversiones millonarias. Indubán, Mercasit. Y tú tienes empresas que muchas veces son centenarias, en muchos casos son centenarias, pero que hoy por hoy ya la ciudad está creciendo hacia el norte, porque ya no tiene hacia dónde crecer. Y esa es la zona que debe ser explotada para esos fines, quizás de vivienda. Pero la realidad es que estamos tratando de encontrar soluciones integrales. No es solamente cambiarle la dirección y el sentido a las avenidas y a las calles. Es buscar la manera de que la gente no tenga que trasladarse hacia el Distrito Nacional, cruzar el puente para poder encontrar trabajo. También hay que fomentar el desarrollo económico y social en esos municipios para que las personas puedan encontrar en su mismo hábitat donde viven, donde estudian sus hijos, trabajos dignos, trabajos calificados y que le permita vivir una mejor vida. Y por ahí es que va el CODES. Fíjate, el CODES, como te dije al principio, es multidisciplinario, maneja muchos temas. Y en un punto nosotros llegamos a entender y creemos firmemente en que la educación es el primer paso de avance para el desarrollo de una determinada sociedad. Y como teníamos muchos temas que cuando lo hemos abordado por diferentes vías, hemos visto que gran parte de la población no las entiende, no está edificada, no sabe, no la conoce. Nosotros creamos como un órgano interno el CODES Academy. Y con el CODES Academy hemos estado formando, por ejemplo, a unos 500 profesores en materia de educación ambiental a través del INAFOCAM. Si tú analizas y dices, ¿cuánto tiempo se pasa un niño en el colegio? ¿Cuántas horas prácticamente? 6 horas al día. La influencia que tiene un profesor o que debería tener un profesor, un maestro sobre un estudiante es alta. Es el que pasa la mayor parte del tiempo con un estudiante. Y si esa persona no está edificada con un tema tan importante y transversal como lo es la educación ambiental, no va a poder transmitirle a un estudiante el valor de la naturaleza, del desarrollo ambiental de un país. Y nosotros, a través de ese programa, hemos estado formando docentes en materia ambiental para que después puedan predicar con el ejemplo, uno, y también enseñar a sus estudiantes sobre la importancia de preservar el medio ambiente en la República Dominicana. Pero también, así como te dije que estamos muy involucrados con el tema de la seguridad social, la seguridad social en República Dominicana tiene que ver o regular todo lo que corresponde a la salud y a las pensiones. Con las pensiones, hace unos añitos, ya casi 5 años de pandemia, escuchamos a unos legisladores que hablaban de la devolución de un 30% de los fondos de pensión. Y mucha gente se montó en esa ola. Para bien o para mal, mucho por la necesidad imperante que tenían en ese momento. Imagínense, viniendo de la pandemia, muchas cancelaciones, mucho paro, mucho desempleo, la gente teniendo que resolver sus problemas económicos, podían entender que esa era una solución. Y a raíz de eso, nosotros generamos una serie de debates para conversar sobre la seguridad social o hacia dónde tenía que evolucionar, actualizarse la ley 8701. Y nos dimos cuenta que mucha gente, incluso gente educada con maestrías, no entendía el concepto de la seguridad social y la importancia que tiene la seguridad social para el desarrollo económico del país.
En ese momento yo recuerdo que el monto que tenía acumulado la Seguridad Social eran aproximadamente 705 mil millones de pesos. Y la gente no entendía en ese momento que, amparado en ese fondo y las inversiones que se hacen y la estabilidad económica que brinda ese fondo, usted puede ir hoy a un banco y tomar un préstamo hipotecario de 20 años. Entonces, eso tiene implicaciones muy grandes. Y que en ese momento el planteamiento de retirar ese 30%, literalmente le iba a erosionar el dinero a la gente. Si usted en ese momento recibía de un desembolso de ese 30% y lo que le tocaba a usted eran 200 mil, en 5 meses 200 mil pesos se hubiesen devaluado. Yo le puedo decir, porque soy consejero de hace un mes y medio, que muchos de esos fondos se colocan en sectores importantes para el desarrollo nacional, el sector energético, el sector construcción. Lo que habría que ver es si los gobiernos definen y dicen cuáles son las prioridades nacionales que tenemos, ver cómo alinear esas inversiones para apalancar o utilizar esos fondos para el desarrollo de esos sectores. Pero hoy por hoy le puedo decir que en el sector energía, que es un sector muy importante para la República Dominicana y para el desarrollo del país, se invierte. El sector hotelero se invierte. En varios sectores muy importantes. Lo que sí les digo que debería haber una estrategia alineada, identificada, y decir, bueno, si nosotros nos queremos alinear los próximos 50 años a este esquema de desarrollo, deberíamos invertir en estos sectores. Si se pudiera, entiendo que sí, que se pudiera alinear a los fondos en ese sentido. Pero la realidad es que, como te decía, la pregunta con relación al Codes Academy, el Codes ha intentado utilizar la vía de la educación para los temas con los que nosotros trabajamos. Y así llevamos charlas a colegios, llevamos charlas a empresas que son parte de nosotros, del cuerpo de miembros de nosotros, y tratamos de mantener la educación como uno de los pilares fundamentales y principales de la institución. Sí te puedo decir que la Expo Sostenible es la primera feria de su tipo en República Dominicana, como parte de los ejercicios que nosotros hacemos con relación al tema de desarrollo sostenible y medio ambiente. Creamos esa feria en la que simplemente empresas del sector privado, instituciones públicas, fondos de cooperación internacional, banca multilateral y en sentido general cualquier otra iniciativa que quisiera plantearse, se le permitió exponer y edificar a la sociedad en sentido general qué han estado haciendo en materia de sostenibilidad. Eso conllevó a la firma de un pacto, que lo firmamos en el mismo evento, para nosotros poder medir de ahora en adelante las ejecutorias y las iniciativas que se están haciendo en ese sentido. Realmente fue una actividad que nos sorprendimos porque fue acogida, tuvo muy buena acogida y sentó las bases para que podamos realizarla cada año y podamos seguir midiendo en ese contexto qué está haciendo la República Dominicana en sus diferentes sectores. La meta principal era atraer la mayor cantidad de sectores y poder firmar el pacto, porque con la firma del pacto podemos dar seguimiento. Lo que no se mide, no se gestiona. Creo que hay que apoyarlas mucho más, pero más que eso, lamenté que el proyecto de ley de modernización fiscal no fue mejor planteado para que pudiera haber pasado, porque ese proyecto como tal nosotros lo rechazamos, pero sabemos que es una realidad que la República Dominicana necesita aumentar su recaudación fiscal, pero también yo entendí que debíamos aprovechar ese escenario para modificar nuestras leyes tributarias. Porque si queremos aumentar los niveles de formalidad, para que también muchas de esas pymes puedan acceder a financiamiento, tiene que ser flexibilizado. La República Dominicana penaliza en exceso la creación de una empresa. ¿Cómo iba a afectar a la sociedad? Arranco por el tema número 1, la locomotora del desarrollo de la República Dominicana, el turismo. En ese proyecto se eliminaba el incentivo del Confotur. Nosotros participamos todos los años de ferias, de ITV,
Fitur, y nos mantenemos atrayendo turistas, 11 millones de visitantes, que es uno de nuestros sectores principales de la economía, como son las remesas. Y al eliminar Confotur, íbamos a perder gran parte de la inversión, o una parte considerable de la inversión presente y futura en materia turística y de los diferentes polos que se están desarrollando. ¿Por qué? Porque primero eso es parte del marco jurídico. Cuando tú vendes en una feria internacional un proyecto, tú lo incluyes el Confotur, que es una exención fiscal a X cantidad de años. Pero de repente, en ese momento, porque recuerda que el proyecto de ley no fue consensuado, sino que se presentó, de repente, ya después de haber participado de esquemas internacionales de venta y de promoción turística, ya después que tú vendiste y en el contrato decía que eso contenía o que prevalecía el tema de Confotur, no lo vamos a tener, mucha gente se iba a retirar y eso iba a afectar drásticamente el turismo. Número 2, para mí una de las cosas más alarmantes que tenía la iniciativa legislativa, pasar de un 10% a un 27% los ahorros. No, yo no soy economista, pero ¿a quién se le ocurre? Primero, el ahorro no debería estar grabado, porque el ahorro es un mecanismo de autodisciplina que se debería hacer, todos deberíamos hacerlo, y que escasa gente lo hace, pero que no debería ser sancionado, que debería ser promovido, porque eso ayuda incluso a la dinamización de la economía. Pero pasar de un 10 a un 27% era hacer que las personas sacaran su dinero de los bancos y lo llevaran incluso al extranjero, a un lugar donde te iban a permitir tener mejor rentabilidad de tu dinero. Eso iba a afectar a la banca, los fondos de inversión. Y don Freddy sabe muy bien quiénes son los que manejan la economía de los países: los bancos y los fondos de inversión. Pero así en diferentes otros sectores. En el proyecto de ley incluso se afectaba a la sociedad, a la clase media, que yo no sé ni cuánto significaba eso al fisco, y también lo incluyeron. Entonces ese proyecto de ley era simplemente un adefesio que iba a dañar a toda la sociedad. Otro que te puedo mencionar, la zona franca. Evidentemente las zonas francas no son los empleos más dignos o los que más generen rentabilidad para sus empleados. ¿Me entiendes? Es una realidad. Ahora bien, son empleos son industrias que manejan una cantidad considerable de empleo, pero que se pueden perfectamente reemplazar. Si esa ley se aprobaba, una empresa de zona franca se iba a ir a otro país donde le diera mejores condiciones, y en vez de recaudar, lo que íbamos era a perder la inversión y a perder empleos. Por lo tanto, lo mejor que se hizo fue retirarla, y lo que creo es que hay que repensarla, consensuarla y buscar los mecanismos eficientes para que la República Dominicana pueda aumentar sus niveles de recaudación. Hoy por hoy la presión tributaria un 14.2%, muy bajo comparado a países de la región. Antes de hablar de restringir más a una sociedad dominicana, principalmente a la clase media, que ya no aguanta un impuesto más, en ese momento yo decía que teníamos que observar el sector eléctrico. Usted habla de 1.600 millones, pero el año pasado llegó a casi 2.000. Entonces se debe principalmente a dos temas: fallas en las redes de transmisión que no han sido actualizadas, en principio porque el Estado alega de que no tiene los fondos suficientes para actualizarlas. Ahí la propuesta es, como al gobierno le gustan las alianzas público-privadas, crear un esquema de colaboración entre el sector privado que pueda participar del negocio de actualizar la red de transmisión y que las pérdidas técnicas sean reducidas. Las pérdidas no técnicas, ¿cuáles son? La falta de pago, la eficientización del pago, que se divide en dos: la gente que debería pagar y que no lo hace, o sea, que el que se conecta y el que se roba la luz. Sí, eso es un reto que tiene el gobierno, principalmente el sector eléctrico, pero realmente también hay que comenzar a eficientizar el cobro. Aquí hay gente, señores, que no paga porque es pobre y se subsidia. Todos nosotros subsidiamos a los que son pobres. Y hay gente que no paga porque tienen tanto poder que tampoco le cobran. Entonces, tenemos que buscar una solución, pero no puede ser sobre la base de que la sociedad, de que la clase media siga aguantando esa carga impositiva, esa carga tributaria, esa carga social. Yo me he enterado de negocios que tienen, por ejemplo, en barrios, almacenaje de carne en diferentes puntos de la ciudad.
y entonces no tienen un gran centro de distribución ni de refrigeración. ¿Por qué? Porque lo tienen en barrio y se conectan de la luz. Y esas son cosas que yo he descubierto hace poco porque me lo han planteado y yo digo, no, porque no puede ser posible. Los niveles de desfachatez que se ven en la República Dominicana. Y eso simplemente necesita voluntad para enfrentarlo. Sí. Porque es difícil, y más del aspecto político, pero tiene que ser enfrentado. Totalmente de acuerdo. Iniciando desde el sector agropecuario, el sector industrial, nosotros pudiéramos perfectamente, si nos enfocamos, prepararnos para situaciones como las vividas hace 5 años. Y esa debe ser la apuesta, no simplemente de un gobierno, sino de un colectivo nacional, de que el liderazgo nacional se ponga a una y diga, sí, de ahora en adelante, señores, vamos a prepararnos para nosotros promover la producción nacional. Yo siempre pongo de ejemplo un país que me llama mucho la atención en cuanto a eso. Evidentemente tiene muchísimo más recursos naturales que nosotros y muchísima más organización, y es el Brasil. Yo visité el Brasil en el 2023 y una de las sorpresas que yo tuve es que no se habla inglés, muy raro. Y yo decía, pero qué extraño, un país tan grande que debería tener tanto negocio abroad, fuera, internacionales. El brasileño piensa primero para ellos y su industria, y luego piensa de que en exportación, porque ellos han desarrollado sus industrias hasta tal punto de que ellos se venden uno con otro y se mantienen como una de las principales economías del mundo. Consumen ropa brasileña, cuero brasileño, productos brasileños. Lo que en mi excedente lo exporto, pero tampoco es que se andan matando por vender más allá. Ellos tienen con su grupo y de alguna manera u otra yo creo que es rescatable utilizar el ejercicio de ellos, en la medida en que nosotros podemos promover nuestra industria, proteger nuestras industrias y, bueno, si podemos exportar, amén. Pero eso va a hacer, o eso provocaría que productos de calidad se pudieran vender, locales se pudieran vender y que los dominicanos pudiéramos consumir y que nos ahorráramos también dinero, el dinero que nos ahorramos de estas importaciones. Y yo creo que ese tiene que ser el norte en materia económica. Ojo, soy dominicano, me considero una persona nacionalista, defiendo los intereses dominicanos, el día que creo incluso en el servicio militar obligatorio. Hoy lo imponen y yo soy el primero que me instalo en el Ministerio de Defensa, aquí estoy. Ahora bien, todo con orden, nosotros entendiendo la política migratoria real y efectivamente, porque hay personas que se montan el discurso del ataque necesariamente al país vecino, sin saber que ellos juegan un rol muy importante en el desarrollo del país. Y yo lo que creo es en la regulación. Así como nosotros vamos a Puerto Rico, y no necesariamente en Yola, así como los mexicanos cruzan la frontera y van y aportan a Estados Unidos, al desarrollo de Estados Unidos, muchas de estas grandes ciudades fueron construidas por migrantes. La República Dominicana no está exenta, principalmente en el sector construcción y en el sector agrícola. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que poner orden. Esa entrada de ciudadanos haitianos principalmente a la República Dominicana de manera desmedida, que ocupa o que el 38% de nuestro presupuesto de salud, eso es inaceptable. Hay que poner orden. Por eso es que yo apoyo las manifestaciones pacíficas, las manifestaciones que hagan resaltar el tema, porque sin lugar a dudas muchas veces los gobiernos se concentran mucho en algunos ejes, en algunos proyectos, algunos problemas, pero están dejando de la mano uno que eventualmente pudiera ser algo catastrófico. Recientemente, que fue alarmante para mí ver, un grupo de bandas haitianas tomaron uno de los consulados nuestros en Haití. No recuerdo exactamente qué provincia fue, pero eso ya va dando muestras de que el problema no es tan sencillo y que no es con paños tibios. Ojo, debo también resaltar que el gobierno ha puesto en marcha sus iniciativas por el muro fronterizo. Eso está bien, eso no es lo que va a solucionar el problema, pero eso está bien, y que ha mandado más efectivos militares a la zona. Pero nosotros también tenemos que concientizar al dominicano. Fíjate algo que está sucediendo. Cuando quizá, no sé, tú eres muy joven. Yo soy joven, pero no tan. Pero cuando yo estaba en el colegio,
a nosotros nos inculcaban mucho y conocíamos mucho de la historia dominicana. Hoy por hoy tú te vas a un colegio o a una escuela y tú le hablas a los estudiantes, a esta generación, y saben muy poco de Juan Pablo Duarte, saben muy poco de nuestra historia, de nuestras diferencias históricas, culturales que ha habido entre los vecinos países. Por lo tanto, si una persona no tiene noción de lo que fue y no le han mantenido esos eventos históricos, le da par de dos. Eso sumado al YouTube, al TikTok, al Instagram, al entretenimiento en redes sociales que tienen absorto a una generación, ha hecho que muchas personas pesquen en ríos revueltos, tanto del lado haitiano como del lado dominicano. Muchos ciudadanos haitianos pasan la frontera con la anuencia de dominicanos. Entonces, yo sí creo en que se tienen que hacer efectivas sanciones para todo aquel que forma parte de ese comercio, porque es un comercio, de traer parturientas haitianas, de traer ciudadanos ilegales. Ahora, por el otro lado, sí te digo, de que una migración legal, una migración autorizada, puede ser favorable para la República Dominicana, porque nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Los haitianos que trabajan aquí hay haitianos de bien, que vienen aquí, señora, a ganarse la vida. Lo que sucede en Haití es un tema humanitario. Ahí no hay, eso no es nada, eso es tierra de nadie, es una selva. Esa es la realidad, y no hay un Estado, no hay autoridades reales. Por lo tanto, la gente, por naturaleza, por humanidad, va a buscar donde se encuentre su beneficio. El beneficio está más cerca en República Dominicana, genial. Créeme que si hubiese otro país colindando, tendría el mismo problema que tenemos nosotros ahora mismo. Lo que tampoco puede hacer la República Dominicana es asumir el problema haitiano. La comunidad internacional tiene que jugar su rol, porque, yo no sé, yo creo que los haitianos son como 15 millones, 13 millones de personas. Nosotros no podemos ya con nosotros. ¿Podemos con ellos? No. Así que yo lo que creo es una migración organizada, una migración con reglas claras, que se respete y que tanto los dominicanos como los haitianos que hacen comercio con ese trasiego de ciudadanos paguen las consecuencias. Esa es la utopía que lo que estamos repensando y lo que tenemos visión país anhelaríamos. Pero muchas veces una cosa es poder y otra cosa es querer. Hay que ver si el mismo pueblo haitiano quiere eso. A veces yo siento que ese desorden tiene mucho que ver con la idiosincrasia. Mire, yo he oído tanta teoría de cómo se solucionaría el problema haitiano, que hasta una vez profundicé un poco en un planteamiento que se me hizo de la verdadera dictadura con respaldo popular. Sí. No todos los países pudiéramos entender que necesitan una democracia sólida. A veces se necesita un poquito de mano dura, de quizás tomar decisiones que no sean necesariamente consensuadas con todo para poder encaminar a un país, y más en la situación en la que se encuentra el vecino país, donde, es como te digo, no hay Estado. Y lo precario que hay vive en disputa constante. Y bueno, yo te sabes, mataron a un presidente. O sea que, y entonces también ese radicalismo en la resolución de disputas. Esa gente no conoce la conciliación, el arbitraje. Esa gente lo que conoce es machete y prenderle fuego y quemar gente, ¿no? Así no. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Yo te acabo de dar el dato del 38% de nuestro presupuesto se va principalmente por ahí. ¿Quién está costeando eso? Todos nosotros. Entonces, no, yo me voy al extremo. Yo planteé una vez, no público, pero planteé el eliminar el jus solis de la Constitución Dominicana. Ahora, el hecho de usted nacer en el territorio dominicano no necesariamente le haría tener la nacionalidad dominicana. En el tema haitiano hay algo que nos beneficia, y es que los mismos instrumentos legales, la Constitución haitiana establece que no importa dónde nazca un nacional haitiano, si son haitianos no importa dónde estén. Por lo tanto, nunca tendrán una condición de apatridia, pero nunca la quieren invocar. Quieren venir aquí y tener la nacionalidad dominicana. Así que todo esfuerzo que se haga tendente a que una persona, sea haitiano, cubano, italiano, francés, que entre en condición ilegal a la República Dominicana, no debe tener acceso a nuestra nacionalidad. Y si eso es lo que está haciendo la Dirección General de Migración, lo apoyo. Bye. Nosotros, si yo entro a Estados Unidos de manera ilegal, ¿tú sabes qué va a pasar? Me van a deportar. Y no me van a deportar en un avión en business. Me van a meter en un centro, o quizá en una cárcel, yo no sé, y luego me van a traer para acá y nunca más voy a poder volver a entrar a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces nosotros lo que tenemos que invocar nuestras leyes soberanas y ponerlas en ejecución.
De hecho, nos está afectando, yo creo, porque está desacelerando la economía del mundo. Esas imposiciones de tarifas, de aranceles a ese nivel, con frecuencia, desmonte, monte, sí, sin lugar a dudas, ya le están afectando a gran parte de la humanidad. Y sabíamos que el presidente Donald Trump, que ya gobernó, es un poco disruptivo en su forma, lo que no sabíamos era con qué venía, y más en tema económico. Yo creo que es difícil prepararse como una nación como la nuestra, prepararse y blindarse frente a eso. Simplemente estamos en una situación de vulnerabilidad económica, porque nosotros dependemos mucho del mercado, principalmente del mercado norteamericano, y de la influencia global del comercio. Así que, lamentablemente, yo veo con mucha preocupación lo que está sucediendo, y lo que aspiraría es a que se pusieran de acuerdo en algún punto, porque realmente están afectando a la economía en escala planetaria. Si siguen en el rumbo que van, esa guerra no se va a poder sustentar en el tiempo, ni para ellos y mucho menos para todos los que dependemos de esa economía y de ese comercio a nivel global. Real, efectivamente, usted se dio cuenta cómo un barco que quedó varado hace unos años afectó gran parte del flujo comercial y lo que eso conllevó para el mismo mercado norteamericano. Imagínense entonces la discusión entre las dos grandes potencias más grandes económicas disputándose tarifas. No van a mover un solo contenedor hasta que eso se defina. Entonces las implicaciones para nosotros son devastadoras. Devastadoras. Mira, mi opinión o lo que yo me he referido con relación a la ministra de Interior y Policía ha sido sobre la base del apoyo, sorprendentemente, sobre algunas medidas con relación al tema de la contaminación sónica. Yo creo firmemente en que aquí hay que desmontar esa práctica cultural de poner una música tan alta en mi negocio en el frente y el otro tiene otra y el otro tiene otra. Y eso se ve mucho en los barrios dominicanos. En ese momento yo recuerdo que ella estaba siendo muy criticada por ello y ahí yo la apoyé. El orden genera resistencia, la ley es dura, pero es la ley y hay que aplicarla. Lo que sí no estoy de acuerdo, porque cuando lo expresé también recibí informaciones de que habían ocasiones en las que la policía de manera arbitraria iba a los lugares y le quitaba la bocina a la gente. Nunca voy a estar de acuerdo con la arbitrariedad, pero sí con el orden. Y con relación a eso sí yo estoy de acuerdo. O sea, la ministra está haciendo lo que tiene que hacer y la gente va a generar resistencia porque es un asunto cultural. Lo que está arraigado culturalmente y ese desorden. Te digo, y te voy a poner una anécdota breve. En diciembre yo visité la casa de una persona y esa persona vive en una torre, en un edificio, pero ese residencial colinda con un barrio. Y yo quiero que tú sepas que en ese barrio, en esa calle, había un señor en un carro con lo que le llaman quitipó. A tal punto que en la cuarta planta, en la sala, yo no podía escuchar lo que me estaba diciendo la persona. Y yo, pero esto es insólito, ¿cómo tú puedes vivir? Él me dijo, no, me enseñó video, 5 de la mañana, la misma bulla, la misma persona. Entonces, yo soy medio impulsivo a veces. Y yo me puse creativo y llamé a unos amigos de unos medios, grabé un video y lo subí a los medios. Y esa persona parece que identificó exactamente de dónde se grabó. Yo quiero que tú sepas que ese tipo entró al residencial, tocó el intercom y amenazó a la persona. Evidentemente, yo llamé a las autoridades, amigos, y esa persona fue fiscalizada. Hoy por hoy, ese residencial me debería la consulta y la gestión, porque el tipo no ha vuelto a poner música jamás. Pero ¿qué es lo que te digo? Que yo cuando indagué, me dicen que la mayoría de todos los que residían ahí, hace tiempo que vivían denunciándolo. Llegaba la policía o le daban un dinero, o llegaba la policía, apagaban y después se iban, pero hacen lo que le da la gana y se burlan entonces del que en su derecho denuncia esa situación. Pues adivina qué, yo estoy de acuerdo con que con mano dura a ese tipo de personas se le aplique todo el peso de la ley. Porque que usted vive en un barrio no quiere decir que usted tenga que ser un marginal. Esa actitud marginal de
de falta de respeto a las normas debe ser inculcada en sentido general. Ojo, eso no solamente va para la gente que vive en los barrios, eso va para los que tienen discotecas y restaurantes que a altas horas de la noche están afectando la convivencia pacífica de la gente que vive. Todo el mundo tiene derecho a la libre empresa en el horario que entienda y que lo establezca la ley. Eso, el libre tránsito a todo. O sea, para mí fue una locura plantear eso, públicamente incluso. Y ahora están tratando de mitigarlo, pero la realidad es que hay veces que cuando tú tienes una serie de medidas que han sido tan impopulares, analízate, ten la humildad necesaria para analizarte introspectivamente y retrospectivamente y encaminar, porque todo el mundo tiene derecho a segundas oportunidades. Y realmente nos sentimos muy orgullosos de haber podido ser parte de ese granito de arena para fomentar la construcción de una cultura de debate en República Dominicana. Y el CODES fue punta de lanza, pero tanto la responsabilidad como el mérito no es solamente del CODES. Se debió a importantes alianzas con diferentes medios de comunicación, comunicadores, actores de la sociedad civil y empresarios que entendieron la visión de lo que nosotros estábamos planteando en ese momento. 32 debates se realizaron en el 2024 y sin lugar a dudas nos llamó mucho la atención cómo tuvo acogida, principalmente en las grandes ciudades. Pero, como siempre he explicado, el CODES no está detrás de debates políticos. El CODES está detrás de la construcción de una cultura de debate en República Dominicana. Y es por esa razón que ahora, ya pasados los procesos electorales, nosotros estamos diseñando nuevos esquemas de debate sobre temas nacionales, los temas que real y efectivamente le están afectando a la sociedad y que deben ser conversados, debatidos, estudiados y profundizados. El tema tránsito, el tema salud, el tema educación. ¿Hacia dónde va la República Dominicana? ¿Y qué piensa su liderazgo principal en correlación a esos temas? Y por ahí nosotros vamos a seguir trabajando con la plataforma RD Debate este año 2025. Como institución, nosotros seguimos trabajando en el saneamiento del río Ozama. Recientemente lanzamos junto a la Alcaldía de Santiago el mismo proyecto para el rescate del Yaque del Norte. Tenemos una iniciativa interesante con el sargazo. No debemos esperar que las playas se llenen de sargazo para nosotros enfrentar ese flagelo. Seguimos con diferentes diálogos. Precisamente en este momento estamos llevando a cabo una serie de paneles durante el día entero de gestión de riesgo en República Dominicana, repensar lo que sucedió trágicamente hace unas semanas aquí en República Dominicana. Y yo siempre he dicho, o sea, a partir de que sucedió eso, en una reflexión, y dije, bueno, eso fue lamentable en un caso puntual de un lugar, pero imaginémonos un terremoto en la escala de Richter de 8 grados. ¿Dónde van a estar los socorristas de nosotros? Los equipos de rescate. ¿Qué herramientas vamos a tener para enfrentarlo? ¿Están nuestras edificaciones preparadas para eso? Para una catástrofe de ese tipo. O peor, digo no peor, pero también como una pregunta que hago al aire. ¿Están nuestras edificaciones aseguradas? Una catástrofe de ese tipo en este país pudiera hacernos retroceder 40 y 50 años. Imagínate que todos los grandes edificios o grandes edificaciones caigan. ¿Cómo nosotros reconstruimos, con qué recursos reconstruimos una ciudad que nos ha tomado tanto tiempo levantarla? Como dice el presidente Fernández, el Nueva York chiquito. ¿Cómo nosotros levantamos esto nuevamente? Entonces, ¿con qué fondo? Tenemos que irnos preparando en frío. Las decisiones inteligentes se toman previo a que sucedan. Se generan escenarios. Y ese es el tipo de cosas, ese es el tipo de think tank que nosotros hacemos desde CODES. Pero vamos a seguir con los diálogos con personalidades, tanto de la sociedad civil como políticos, como empresarios. Nosotros todos los meses hacemos unos diálogos muy puntuales para conocer la visión que tienen nuestros principales líderes y que las generaciones que vienen conozcan eso y puedan irse formando criterios. El CODES viene con más participación en el Consejo Económico y Social. Esta semana podemos decir que logramos la reelección para el periodo 2025-2029.
y para lo que la audiencia suya, en el CES se llegan a concertaciones importantes con los temas transversales del país, pacto eléctrico, reforma del pacto educativo, ahí viene la modificación de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la ley madre para muchos temas de desarrollo del país, incluyendo la modernización fiscal. Y el CES es un órgano muy importante que tiene que ser relanzado, y ahora nosotros formamos nuevamente parte de este esquema. En la seguridad social también vamos a seguir aportando al desarrollo del país. El CODES vino para quedarse, para seguir creciendo, pero principalmente para sumar voluntades, para sumar ciudadanos que tengan ideas y que no sean escuchadas en otros lugares. Nosotros aquí se escuchamos. Nosotros tenemos 3 años trabajando en la limpieza de 3 kilómetros de río. O sea, nosotros no nos hemos quedado en palabras, en teoría. Nosotros, en principio, dotamos a 50 mujeres, madres solteras, que identificamos en la margen oriental del río, o sea, en el lado de Santo Domingo Este. Ojo, el municipio más grande que tiene la República Dominicana, por lo tanto, el que más contamina. Iniciamos con 50 mujeres, las dotamos de equipamiento y esas mujeres han estado recogiendo constantemente, día a día, en ese esquema, en ese espacio territorial. Hoy por hoy son 276 mujeres y han sacado más de 200 toneladas de contaminantes, medido, porque ya venden material plástico de ahí y ganan dinero también. O sea que, y ese proyecto ha querido ser replicado en Santiago porque ha funcionado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Es posible. Es verdad que se ha destinado mucho dinero a través del tiempo para el saneamiento del río, pero es posible. Y tiene 3 componentes, rápidamente, don Freddy. El de saneamiento, desarrollo sostenible, estamos saneando el río. El de empoderar, en este caso nosotros iniciamos con mujeres, por una teoría muy específica que tenemos, no es que somos feministas, pero entendemos un esquema muy específico que después te lo pudiera plantear. Pero número 3, y no menos importante, la educación. A ese grupo se le imparten cursos y talleres constantemente sobre educación ambiental, cooperativismo, emprendimiento, para que puedan entender que nos afecta a todos tener el río contaminado y sucio, pero más a ellos que son los que viven ahí. Entonces, en virtud de eso, se le ha creado ese programa y ellos tienen que invitar a personas de la comunidad todos los días a esos cursos y talleres para seguir formando parte del programa, del piloto. ¿Y qué eso ha llegado? Que nosotros hemos podido alcanzar a 2.000, 3.000 personas comunitarias. Si tú tomas un dron y tiras una foto en el área de impacto en estos 3 años que el CODES ha estado trabajando en el saneamiento del río, tú te das cuenta que el área está clean y todo lo demás está sucio. El problema es que, como tú entenderás, los recursos son limitados. Evidentemente, para poder intervenir de manera efectiva, esa es la visión de Samuel Sena, para poder intervenir de manera efectiva el río se necesita mucho dinero, y ese dinero no va a venir del presupuesto nacional de la nación, porque esa no es una necesidad real y plausible para el gobierno. Esa es la realidad, o para los gobiernos, porque no es son todos. El rol de nosotros como sociedad civil es demostrar que el río se puede sanear con la propuesta que nosotros hemos hecho, lo hemos probado. Ahora, no somos las autoridades para comenzar a intervenir con el Ministerio de Medio Ambiente o quizás las alcaldías de manera puntual en esos puntos donde tú te refieres, donde debería arrancar un proyecto de saneamiento. Vuelvo y te digo, cada quien juega su rol, nosotros estamos tratando de hacer dentro de nuestras capacidades lo mejor que podemos y demostrar que con el apoyo a ese tipo de iniciativas se pueden lograr avances significativos. Mi recomendación es que hay muchas personas en nuestra sociedad que tienen muy buenas ideas y que no son visibilizados por X o Y razón. Y esas personas que pueden sumarse a la causa del desarrollo del país, yo les aconsejo que desde donde estén hagan todo lo posible por aportar su granito de arena. Hay gente que entiende que cuando llegue a una posición, que cuando tenga determinada relación, que cuando adquiera determinada cantidad de dinero va a aportar o va a poder llevar a cabo sus iniciativas. No, hágalo como pueda, desde donde pueda. Y usted verá que si todos nos ponemos a una, el país va a avanzar en los caminos, en los senderos del desarrollo.